Palabras más, con Álvaro García. Maestro Carlos Jacanamijoy, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro. Es un gusto tenerte aquí, Carlos, estábamos aprovechando, televidentes, unos instantes antes de empezar esta entrevista, mirando las imágenes extraordinarias, maravillosas que tiene este libro. Carlos, se han publicado varios libros ya con tu obra pictórica, y libros muy interesantes, muy hermosos. Este en particular, ¿qué tiene de especial? Bueno, empezó en una conversación con Luis Martín Lozano, quien fue el director del Museo de Arte Moderno de México, y luego cuando estaba en el proceso de realización de otro libro, que es Contagion, de Diego Rivera, tuvimos unas conversaciones y él visitó mi taller y me había invitado al Museo de Arte Moderno de México. Luego él salió de ser director del Museo de Arte Moderno de México y me invitó a que hiciéramos esta producción. Entonces me parece muy espectacular y además acaba de salir el libro, por eso lo estoy tocando así de una manera muy amorosa, es algo que huele todavía a tinta. Y cuando sale un libro de estos, que tiene una, pues, digamos, parte de tu obra, que incluye, digamos, aquí hay un cuadro que tú pintaste cuando tenías 13 años o Sí. 14 años, Sí, y sí. hasta cuadros que son muy recientes. Cuando tú agarras ya el compendio que tiene todo este trabajo y te ves a ti mismo como pintor y como persona, echas para atrás y ¿qué ves? ¿Qué sientes? Sí. La verdad, bueno, empezando por esta pintura, que es un recuerdo de cuando yo quise ser pintor, digamos, soñé con tener un taller como el que ahora tengo. Empecé casi que enseñándole a mi abuelo carpintero a que me hiciera unos bastidores. Mi abuelita me regaló telas, sábanas viejas, sacos de harina. Y así arranqué. Entonces esto es maravilloso, entender que después de empezar a trabajar de esa manera tan inocente, ahora con el resultado se puede ver como una transformación. Y yo lo veo como una transformación de un ser humano. Y en ese sentido, la pintura, desde este punto de vista inocente, yo no me imaginaba para nada que el arte se convirtiera como transformación de la conciencia humana o, por supuesto, como herramienta de transformación social también. Cuando tú ves en la distancia ese jovencito Jacanamijoy de 13 años pintando este cuadro, ¿qué sentimiento aflora en ti? ¿Te da ternura? ¿Qué piensas de ese muchacho que estaba empezando a pintar en esa época? Total, porque pues es ver un muchacho muy inocente que creció en una provincia muy alejada, no había una emisora, no había televisión, no habían carros casi, habían como 4.000, 5.000 personas a lo mucho, entonces se sabía quién entraba y quién salía. Y de esa manera inocente creer que sí se puede transformar la vida a partir de un punto y una línea y unas manchas de color, me parece algo maravilloso. Me veo yo reflejado en cualquier niño de hoy que está en cualquier lugar de Colombia. Entonces esa inocencia da nostalgias y da una ternura infinita ver ahora esto convertido en un libro. Carlos, pero a mí me parece, cuando tú hablas de esa ternura y esa inocencia, que si uno pasa las páginas del libro y va avanzando con el paso de los años en la conformación de esta obra, esa inocencia no se pierde. Has tratado de conservarla, ¿cierto? Está muy plasmada aquí. Claro, qué bueno, qué bonito lo que acabas de decir. La verdad es que cuando recién arranqué mi pintura, mi trabajo como artista profesional, digamos, buscando como un lenguaje propio, fue a eso al que acudí. Ahora me doy cuenta que la inocencia es un tesoro,
Es un tesoro maravilloso al que acudí en ese momento de una manera muy intuitiva. Pero esa inocencia va dejando muchas huellas. Incluso en la primera pintura que vimos ya hay como unos reflejos de luz, de colores. Hay esas búsquedas que sin proponérmelo, de manera racional o ya graduado como artista, buscaba luego para expresarme. Entonces esa vocación se ve ahí de una manera muy natural, muy intuitiva, muy inocente. Lo que yo buscaba como artista es manifestarme a través de esa inocencia, porque yo veía que en esos momentos acudir a la intuición es llegar a las fuentes más verdaderas, más intactas, más conscientes, más coherentes, que lo pueden llevar a uno a hacer un trabajo de una manera más original. Carlos, ¿cómo uno puede preservar esa inocencia? ¿Cómo puedes, digamos, cuidar tu trabajo y tu visión para mantenerla de esa forma durante tanto tiempo? Sí, yo creo que de alguna manera todos los seres humanos guardamos mucho del niño que siempre fuimos. De grandes, cuando acudimos a esa inocencia, creo que podemos hacer cosas maravillosas. Un día mi hijo menor me estaba jugando junto a mí en el taller, y mientras jugaba me distrajo un rato y me dijo: los grandes tienen imaginación. Y fue muy bello responderle que sí tenemos la misma imaginación, sino que nos volvemos más cuadriculados y más racionales. Y a veces dejar a un lado toda esa formación que tenemos cuando nos coartan esa inocencia infantil, dejamos de ser nosotros. A la que yo acudo cada vez que entro a un cuadro es acudir a esa inocencia. Y hay que hacer una inmersión de alguna manera muy intuitiva y racional para llegar allá, a ese estado inocente que es maravilloso. Carlos, otra cosa que está muy presente en tu trabajo y lo has repetido en algunas oportunidades cuando hablas acerca de él es la memoria. Digamos, la importancia que tiene en tu obra pictórica el recuerdo. Ese recuerdo que va grabado de muchas maneras y de muchas formas en cada persona. En tu caso, ¿qué recuerdo es el que persiste y cómo se va transformando? Y con el paso del tiempo de ese recuerdo que es tan amplio, ¿qué cosas son las que perduran más, las que están más presentes en tu trabajo? Sí, hace un rato te comentaba de esa intersección en la que yo he vivido, intersección biológica y cultural en la que yo como ser humano he vivido. Entonces mi lengua materna es el quechua, el mismo inga, y el español. Entonces al que acudo para que la memoria llegue muy intacta es a pensar en quechua, a cómo en esa infancia yo viví, sobre todo con el quechua, porque crecí junto a una abuela que casi no hablaba el español, se sentía más cómodo hablando en inga y un padre chamán. Entonces crecí en esos dos mundos. Mientras iba a la escuela hablaba el español y en la casa, en el hogar, hablaba el quechua. Entonces me la pasé como jugando en esos dos mundos. Y cuando yo hago una pintura, lo que hago es que todas esas texturas, toda esta memoria me llegue a partir del quechua, a partir de la lengua, porque me llega más intacto, es más fresco todo lo que me llega. Y hablando de esa intersección a la que haces referencia, pues es imposible no pensar en la formación que tú tienes como artista. Estudiaste artes plásticas en Colombia, en varias universidades, estudiaste filosofía, has vivido en Europa, has vivido en los Estados Esa
confrontación de experiencias vivenciales en la cultura que nos acabas de describir, que está presente en tus recuerdos y en tu memoria, con esa otra convivencia con los, digamos, los centros de la cultura del arte occidental, ¿cómo se manifiesta en la evolución de tu trabajo? Bueno, por un lado, bueno, así como empecé, mi trabajo empezó de una manera muy intuitiva. Luego, con el tiempo, me he ido dando cuenta de todo lo político que puede ser un trabajo y de todas de todo lo humanístico que puede estar nutrido un trabajo artístico. Y entonces yo he estado en toda esta dialéctica, en todo este diálogo de lo mío, lo de los otros, me ubico en primera persona y también me veo desde ese otro punto de vista, casi como un espejo. Y es ahí en donde vienen a jugar todo lo que yo soy, todo lo que yo he recibido, no solamente de la memoria. En algún momento arranqué a trabajar con esa memoria porque pues se me hacía que para ser original tenía que acudir a unas vivencias autobiográficas. Pero me parece que a veces en una sociedad como la colombiana hay que mostrar más allá de cómo hemos estereotipado en ese caso a los originarios de este continente o a los indígenas que llamamos aquí en Colombia. Los indígenas son mucho más allá de cómo hemos estereotipado o hemos estigmatizado a estos seres humanos. ¿Cuál es ese estereotipo y cuál es la realidad? La realidad es, por ejemplo, de donde yo veo, es como yo soy. Y yo no podría hablar por todo el resto de indígenas. Hay tanta diversidad en una familia mismo, en todos los grupos indígenas, en todos los pueblos indígenas, hay mucha variedad también. Entonces, y tenemos solo un estereotipo del indígena. Alguna vez paternalista y opositiva, y la otra totalmente negativa, que es el indio, el pobre, el arrastrado, el patirrajado, el olvidado, el invisibilizado. Y la idea mía con la pintura, sin darme cuenta, ahora me he dado cuenta de que lo que hace un trabajo artístico es que interviene en una sociedad para darle una nueva visión, para que vamos rompiendo estos estereotipos y no nos sigamos viendo a los otros de esa manera, con ese exotismo por un lado y por otro lado con ese paternalismo y por otro lado, como se ha visto, desde cuando Colón llegó a América, estamos en más de 500 años de historia y siempre quedó esa historia anclada a como cuando Colón pisó por primera vez acá, tierra de este continente. Entonces, todo el que se imagina, todo el imaginario del colombiano, de la sociedad colombiana, es que un indio siempre tenemos que verlo en las marchas o, no sé, siempre danzando, siempre emplumado, siempre de adorno, o lo que pensamos también del arte precolombino, lo que vemos en el Museo del Oro o lo que vemos en el Museo Nacional o en los museos de antropología, pero más allá, como que no pasan, o en los anaqueles de las bibliotecas, de las academias, del establecimiento. En la Constitución política aparecemos como seres maravillosos, pero en la realidad a los indios vivos como que no le damos vida propia. Entonces, a partir de cosas como el arte o cualquier manifestación cultural, sí se puede mostrar más allá de lo que son estos seres humanos y pueden mostrar cosas maravillosas como estas pinturas. Carlos, te invito a que hagamos una pausa para que sigamos hablando de arte, de lo que está detrás de este libro, de tantas ideas, historias y pensamientos interesantes. Carlos, hablando de esas fronteras culturales, si es que existen y de la forma en que se transforman, quisiera preguntarte algo. Tu obra se ha visto en muchos lugares del mundo, en muchas ciudades de todos los continentes. ¿Qué te llama la atención de cómo la han visto en alguna parte en particular?
de algún lugar o algunos lugares que te hayan llamado la atención sobre cómo la gente ha reaccionado frente a tu pintura. Sí. Bueno, empezando por Colombia, a veces el mismo estereotipo que se manejan con el fenotipo o con el indígena como ser humano, también se manejan ciertas manifestaciones o ciertos oficios, porque se pretende que esa marcación que se le ha dado siempre tiene que ser así. Y la idea mía ha sido desfolclorizar, digamos, desexotizar a los indígenas, sacarlos más allá de esa visión particular que se tiene hasta en la médula, en la cabeza de los otros. Entonces, sí, yo he querido ir más allá y por eso a veces la gente pregunta, ¿tu pintura tiene que ver con el yagé o con la selva? No necesariamente tiene que ver con el yagé y con la selva. Eso, por un lado, hablando en la sociedad colombiana. En la sociedad de afuera, sabemos nosotros que un latinoamericano cuando aterriza en tierras del hombre blanco por antonomasia, nosotros ya somos otros allá. Asimismo, como ellos nos ven como otros a los latinoamericanos, digamos los de la capital o los bogotanos o los citadinos, vemos como otros a los indígenas. Una anécdota maravillosa que tengo con mi trabajo es cuando hice la exposición en China. Fue maravilloso, porque encontramos una cercanía y ellos mismos me contaban que se sentían muy cercanos con este tipo de obra por su manifestación, no sé, muy cercana a la naturaleza. Entonces, incluso, bueno, por mi fenotipo también, me decían que no me hiciera el turista. Fue maravilloso ese encuentro que casi no teníamos que hablar. El diálogo era a partir del arte. Entonces, fue muy cercano y por otro lado, Francia de pronto, o Suiza, o los alemanes también, encuentran una cercanía muy bonita. No sé si de pronto esa visión particular que tienen por el paternalismo hacia el medio ambiente. Ahora me gustaría hablar contigo de ese tema del medio ambiente, pero antes quisiera preguntarte algo que tiene que ver con lo que decías hace un momento, y es, para pintar pues se necesita, para ser un pintor importante como tú, se necesita tener técnica, manejar la técnica, estudiar, tener talento, pero ¿qué otra condición interior se puede sumar para que al final la obra tenga un tamaño y un peso como el que ha logrado tu trabajo? Una de las cosas que yo creo es que cuando yo hice la búsqueda después de haber terminado la universidad, haber finalizado, digamos, esa meta de volverme un artista profesional, me puse en la tarea de buscar qué no se había hecho, en qué nicho me puedo meter. Y uno de los nichos era más o menos lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de expresar. Y por otro lado, pues, es que viene de una fuente que el mundo presupone, que la sociedad del mundo supone que es así. Entonces yo creo que hay unas fuentes intactas, no solamente desde el punto de vista del arte, sí, de la música, se podría hacer tantas cosas en cine, en literatura, en poesía, pero también en todas las otras manifestaciones culturales y también en todas las prácticas. Entonces creo que son fuentes inexploradas y mucho más por un originario de estas culturas. Entonces yo encontré el nicho y a partir de ahí me di la tarea de explorar mucho más allá. Y la idea es que yo he vuelto como un puente entre estas entre dos o más culturas, entre las culturas y los paradigmas de todos los continentes. De una manera abstracta a veces puede ser un poquito incomprensible, pero lo más maravilloso que me parece es que cuando alguien se enfrente a una tela, vea como un reflejo de sí mismo, casi que como un espejo, por donde se puede
lanzar a su propio yo, a verse a través de esa superficie de la tela, él mismo o ella misma pueda sentir esa inmersión total. ¿Cómo describes tu conexión con la naturaleza? Muy cercana, muy orgánica, sobre todo ahora que está muy de moda lo orgánico y la comida orgánica, me parece que es casi como lanzarse a quitarse los zapatos y ser muy natural, ser muy irracional, no pensar tanto. Casi como cuando uno se quita los zapatos y mete los pies en un charco fresco, y esa es la sensación que trato yo de que se produzca primero las percepciones y que luego eso mismo nos traiga a la reflexión. Reflexiones tan maravillosas y que nos lance hacia el conocimiento, a que cada vez que tengamos esas percepciones podamos reflexionar y tener mucho más conocimiento. Cuando estás en tu taller, que es un lugar extraordinario, y enfrentas tus jornadas de trabajo, ¿qué es lo que más disfrutas de pintar? ¿Cómo es ese proceso? Cuando tú arrancas a trabajar por la mañana, en el transcurso del día, ¿qué es lo que más gozas de estar ahí? Bueno, al comienzo, como vimos en la primera pintura, yo lo hacía de manera inocente. Lo que yo quería era la técnica, quería que quedara muy bien hecho. Ahora he entendido que la pintura y el arte va mucho más allá. En un taller lo que uno hace es vivir, seguir respirando, seguir sintiendo. Escucho noticias, no solamente se trabaja con música clásica, que se supone que un artista trabaja con música clásica o en silencio, no sé, casi que como un carpintero, casi como un cocinero. Es en ese momento en donde uno está sintiendo mucho. Y lo que sí está es muy concentrado y muy atento a lo que va pasando. La idea mía es que trabajo, por decir de alguna manera, el ahora, el presente, que estoy viviendo un segundo más. Y trato de que eso quede reflejado en mi trabajo. De alguna manera se vuelve también performancia porque uno recorre todo el taller, es su intimidad, es un acto de amor, es una batalla campal, porque uno queda muy manchado de las telas, las pinturas, las cosas, todo se mancha. Y entonces es maravilloso después ir viendo que el primer sorprendido frente a esa tela es uno. La idea es que si uno es sorprendido por la tela, ya después cuando se muestra en un museo o en una galería, cuando llega otro espectador, que ese señor que mira por primera vez esa tela también quede sorprendido de la misma manera como quedó sorprendido el autor. Carlos, estamos ahora en la Feria de Arte de Bogotá. Sí. De ese tipo de ferias, ¿qué te gusta y qué no te gusta? De este tipo de ferias, precisamente creo que la feria de arte debería ser una feria de arte. Sí me gusta que debería ser una feria de arte, porque creo que la sociedad antes no entendía muy bien lo que era arte y lo que era un artista. A veces se creía que era una rueda suelta, pero hoy mucho más, como decía Gabito, hemos entendido que el arte se convierta en algo más de la canasta familiar, y eso es la idea de la feria. Lo que pasa con las ferias es cuando se cometen los errores, yo creo, es que se van convirtiendo como en una bienal de arte o en un salón nacional, en donde se desdibuja la idea de la feria del arte. La feria del arte es justo de lo que vivimos los artistas o quienes interactuamos alrededor del arte, que es que se convierta a partir de cómo podemos nosotros los artistas sobrevivir, porque nadie nos va a pagar la cuenta del teléfono, la cuenta de la luz, del agua. Entonces las ferias de arte se convierten para eso, y eso me parece maravilloso. Una de las cosas que la sociedad y el establecimiento, el arte y la sociedad en general entienda
es que los artistas debemos vivir de lo que sabemos hacer y no le tengamos miedo a que una tela salga muy bien vendida del taller del artista. Carlos, ahora que me contabas cómo transcurren las horas de trabajo en tu taller y nos contabas que pones noticias y escuchas lo que pasa en Colombia y en el mundo mientras que estás trabajando, pues imposible no pensar que dentro de esas transmisiones radiales o televisivas, pues no se habla del tema de la paz. Y me imagino que pensar en cómo el arte puede participar o colaborar en la construcción de un ambiente favorable donde se pueda construir paz, pues es imposible. ¿Tú crees que el arte sí puede ayudar de alguna forma a que se genere un ambiente en Colombia en particular donde se pueda dar la paz? Sí, como te decía hace rato, yo sí creo que el arte es una herramienta de transformación de la conciencia humana, por lo tanto de la sociedad. Sin darme cuenta, por ejemplo, yo no creía que se podía, que una pintura, un dibujo, una poesía, un libro de autor, una novela pudiera transformar. Y yo creo que las artes plásticas sí pueden, sino que de alguna manera inconsciente e intangible va transformando la sociedad. La idea, yo creo que del artista también es difundirla. Y yo creo que Colombia sí hace parte de esas nuevas manifestaciones culturales en las que a los artistas ya se les tiene más en cuenta. Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Felicitaciones por este nuevo libro que contiene una parte importantísima de tu obra y que aporta, además de las fotos extraordinarias, un ensayo que habla mucho de lo que has compartido con nosotros en esta conversación. Felicitaciones, Carlos, y pues estaremos pendientes de muchos otros libros con nueva obra en la vida del futuro de Carlos Jacaramijoy. Muchísimas gracias, Álvaro. Palabras más con Álvaro García.